¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes las palabras horror, terror o gótico? ¿Te atreverías a definirlas? Seguro que ya estás confundido, estás confundida, ¿verdad? Bien, conocer su significado literario, el origen de este vocabulario y cómo ha ido evolucionando te puede ayudar muchísimo a aprender a disfrutar más de tus lecturas y también de tus programas de televisión. Así que de esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a intentar definir, que me he metido en un berenjenal que no veas, intentar definir estos tres términos para entender mejor las obras que tenemos delante y las series cuando las vemos. ¿Estás preparado, preparada, listos, listas para este viaje? Pues vamos allá. Hola amigos, amigas góticos, amigas góticas, soy Alice y estáis en Gothic Land. Hoy os traigo algo un poco complicado y como he dicho antes, me he metido aquí en un berenjenal porque yo pensando, bueno, vamos a intentar definir desde la base términos importantes para entender más de lo que hablamos cuando tratamos de lo gótico, de libros, de series. Y claro, tres de los términos básicos son horror, terror y gótico. Bueno, además esto es lo que hice la semana pasada. Pregunté a mi grupo en Gothicize Me, que como sabéis tengo en Facebook mi grupito de seguidores. Bueno, pues hice la misma pregunta. Pregunté cuál era la diferencia entre horror, terror y lo gótico. Hice esto con dos intenciones. La primera, porque definir siempre es complicado, ya sea en nuestra lengua materna o sea en una segunda lengua, por supuesto, mucho más complicado. Y en segundo caso, porque quería comenzar a hablar de este maravilloso libro que tengo aquí, el cual recibí, si os acordáis, los que me seguís, recibí en noviembre, no, para Halloween, y todavía no he tenido tiempo de comentar. Hace poco me lo acabé. Voy lenta porque leo muchas cosas durante el día, pero fijaros que tengo un montón de anotaciones. He hecho servir este libro para poder dar definiciones, no he hecho servir mucha cosa más, porque es bastante denso, tiene mucha información. Yo pensaba que la definición la encontraría al principio y para mi sorpresa, pues la definición está en todo el libro, porque no es nada fácil definir estos tres términos que se entrelazan, que se mezclan, que aparecen, desaparecen, que evolucionan. Ya veréis cómo y por qué. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, os voy a dar un pequeño ejercicio. Os voy a hacer tres preguntas. Pensar en lo siguiente. Quiero que penséis o que pienses en qué cosas te horrorizan, qué cosas te aterrorizan y qué es para ti el gótico, la literatura gótica. Repito las preguntas. ¿Qué cosas te horrorizan? ¿Qué cosas te aterrorizan? ¿Y qué es para ti la literatura gótica? O sea, que lo que quiero es que vayas, es un ejercicio de clase. Vayas, cojas un papel, cojas un boli e intenta definir con tus propias palabras, describir estas tres preguntas. Te doy unos momentillos, no te preocupes, te doy tiempo para que pausamos el vídeo, cojas tu papel, hagas tu brainstorming, se dice en inglés, tu lluvia de ideas, y entonces vamos a comparar a ver qué has hecho con lo que te voy a contar. Te espero, no te preocupes. Me pone papel, hombre. Mujer, te espero. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Difícil? Seguro que sí. Seguro que se te han mezclado un montón de conceptos y que no es tan fácil. Esto nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque vamos a empezar con las definiciones de diccionario. A ver si has incluido alguna cosa en tu definición, en tu descripción, y se parece algo a lo que nos dicen los diccionarios. Y después os voy a enseñar un par de entradas de aportaciones de otros compañeros. Bien, pues según el diccionario etimológico de Oxford, que sabéis que a mí me gusta siempre irme a lo que dice el diccionario primero, horror viene del latín horrorem, y es la emoción que combina el odio y el miedo. Esa es la definición que tenemos ya que se empezó a utilizar en el siglo XIV. También del siglo XIV vemos la definición de terror, que terror es el miedo intenso y viene del latín
terror. Como veis, mucha información más no nos da. Yo que me quería, ¿sabes? Aquí una super definición, pues no. El gótico. ¿Cómo nos define el diccionario el gótico? Nos dice, del germánico, teutónico, medieval, romántico, de la Edad Media, especial del estilo arquitectónico caracterizado particularmente por el arco apuntado, tipo de letra negra, gótica o goticus, tardío en el latín. Como puedes ver, el diccionario no nos hace ninguna referencia a la literatura gótica. ¿Por qué? No lo sé, porque es etimológico, sí que lo sé. Ese etimológico es el origen de las palabras, de dónde vienen, la primera vez que hay constancia de ellas. Entonces, claro, estaréis de acuerdo conmigo que estas definiciones son demasiado simples, que seguramente vosotros habéis hecho 2, 3 líneas, 4 o os habéis quedado ahí pensando que esto puede ser extensísimo y todos vais a tener razón. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, claro, es que esto depende de como decía antes, los términos además han ido evolucionando con los años, según en nuestro punto de vista, nuestra cultura, nuestros conocimientos previos, el lenguaje que también evoluciona, las tecnologías que se meten por medio. Bueno, ya iréis viendo ahora cuando vaya explicando la evolución de cada término por encima. No puede ser esto un vídeo muy extenso porque estaríamos aquí 4 horas, pero vais a ver un poco lo que os quiero decir con esto. Entonces, como seguramente algunas de vuestras respuestas se van a parecer entre sí, lo que he hecho es coger 2 de mis seguidores, coger sus comentarios y os los voy a leer y os lo voy a analizar. Son comentarios que son de diferentes fuentes. Uno es de una persona seguidora que me sigue en YouTube y que en el vídeo de definiendo la literatura gótica me dejó un comentario hace poco. Y la otra es de mi grupo de Gothicisme, ¿vale? Pues en el primer comentario, que es de Revenant Tangent, no sé si es seguidor o seguidor por el nombre, es neutro, Eloya me dice, es traducido del inglés, ¿vale? Porque el mensaje original este era en inglés, nos decía que para él o para ella lo que le gusta mucho es del horror gótico. Fijaros aquí ya como me mezcla horror con lo gótico, es inevitable, pues una parte, ¿vale? Es una variante. El horror gótico como el terror de la anticipación y el matiz. En el pasado, la acumulación en sí era el horror y se reflejaba en el estado de ánimo. Era neblina, empapada y oscurecida. Esto es muy bonito, ¿eh? Una persona gritando, se trataba de su terror y no de su dolor. Bueno, Revenant, me encantaría que me contaras de dónde has sacado esta cita, esta reflexión, porque me parece muy bella y realmente tienes razón. Y realmente no va a haber una definición incorrecta, 100%, porque aquí hay también mucho cómo lo percibe cada persona y en qué entorno. No es lo mismo un entorno literario que en el entorno mejor más estético o visual o en un cómic, aunque sea literario es otro tipo de literatura. O sea que depende de la expresión en que veamos el horror o lo gótico o el terror, puede tener un significado diferente para diferentes personas también. Ojo, eso es muy complicado, como veis. Entonces aquí lo que vemos ya para empezar es que hay una mezcla de el horror gótico, ya no podemos separarlo aquí, ya se nos ha mezclado. Para Silvia Hernández, gracias Silvia, tengo que decir, porque este comentario me dejó varios días dándole la vuelta porque tiene mucha sustancia, es muy rico, es correcto, es correctísimo, no te pude comentar porque es que está bien, o sea, es que no ha dicho nada extraño. Entonces lo que yo te voy a ayudar con el vídeo, espero, es a matizar aún más. Pero Silvia dice esto, con tu permiso, Silvia, leo literalmente lo que nos pusiste, ¿sí? El horror muestra algo desagradable, pero puede paliarse con otras imágenes, informaciones y acaba por disiparse. El terror es una constante que se queda en el subconsciente y puede aflorar con un catalizador. El gótico es una esencia y forma de vivir, tanto en entorno como interior de nuestra personalidad, sin que éste tenga que dar miedo. Si bien da un ambiente algo lúgubre, también a este se le puede aportar un rincón mágico con luz, puesto que es lo que muestra, luces y sombras. Cuanto más lo leo, más me gusta, es bellísimo. O sea que, Silvia, felicidades por tus descripciones, porque son muy, muy bellas. Y además, desde el punto de vista tuyo, desde donde tú nos hablas,
tiene muchísimo sentido. Como podéis ver, ambas definiciones, una es más literaria, la otra es más experiencia, si me equivoco me lo dices, Silvia, es más de experiencia, de cómo tú lo percibes, con tus conocimientos y, como digo, de donde tú vienes también, de lo que te dedicas y tu perfil, etcétera, etcétera, es correctísimo. Vamos a llevarlo nosotros al terreno más literario, pero lo vamos a complementar muy bien así. O sea que ambas personas tenéis razón. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que si vamos atrás a la historia, lo que vemos es que los primeros escritores no diferenciaban entre lo gótico, el terror y el horror. Era todo una misma cosa. Claro, en la primera época, hablamos aquí del 1764 a 1820, a menudo los escritores les pasaba eso, que confundían los tres términos. En este sentido, de lo que nos habla Xavier Aldana, nos hace servir tres personajes importantes, dos escritores y un filósofo. Nos habla de Horace Walpole, de Edmund Burke y Anna Laetitia Aikin. Estos nombres, de verdad. Nos utiliza estas tres personas para dar una primera definición, ¿vale? Entonces, para Walpole, por ejemplo, que es el que escribió El Castillo de Otranto, no lo he dicho en el vídeo en inglés, pero porque supongo que mucha gente de habla inglesa estáis mucho más familiarizados con el gótico también, porque hay mucha más tradición. La tradición gótica realmente tiene todo el peso en Gran Bretaña y en América, aunque podemos discutir otras cosas. Pero para Walpole, por ejemplo, el horror extremo, fijaros que ya también habla del horror extremo, no el simple horror, sino extremo, se encuentra, o al menos debería encontrarse, más allá de los límites del lenguaje y representación dramática. Edmund Burke nos hablaría de lo sublime, siempre os hablo de lo sublime o la sublimidad, y él dice que es ese doloroso pero placentero sentimiento de asombro y estupor experimentado frente a la grandeza, la irregularidad y la oscuridad, y en cierto modo análoga a la emoción de terror. ¿Veis? Ya ha incluido horror con terror. Bueno, no ha dicho nada de... Sí, habla de lo sublime y habla aquí del terror. Para Anna Laetitia Aikin, ella dice que en nuestro afán por satisfacer nuestra curiosidad, soportamos el horror y los tormentos del terror. Ella sí que lo mezcla. También hay que anotar que Laetitia Aikin estaba hablando desde un punto de vista del romance gótico, que también se tiene que tener en cuenta porque tiene otras características. ¿Qué nos dice Aldana? Aldana nos dice que cuando hablamos del horror, uno de los problemas que nos encontramos es que puede aparecer en cualquier lugar, y eso es cierto, lo podemos ver en muchos contextos, en muchos tipos de diferentes géneros de películas, diferentes géneros de libros, incluso se nos mezcla el terror con misterio. Si os ponéis a analizar, lo veréis en muchos sitios. Y esto, claro, lo que supone es que signifique varias cosas, distintas cosas para diferentes personas, que es lo que hablábamos al principio del vídeo. Para Xavier nos comenta que hay una brecha, que es súper importante, entre lo que los críticos o lectores ocasionales ven en el horror y la experiencia de sus fans. Para quienes el horror puede ser más que un pasatiempo, incluso puede determinar un estilo de vida. Que realmente es así. Los grupos en los que normalmente voy, miro, leo, participo, veo una gran variedad de diferentes personas que definen lo gótico desde su punto de vista. Unos son mucho más extremos, otros menos, no lo llevan tan visual, al terreno tan visual, sino que lo llevan más al terreno literario o al terreno de gustos por lo paranormal incluso. O sea que el abanico es súper amplio. Entonces, claro, la interpretación de cada uno, no nos podemos pelear y decir tú eres más gótico que yo o tú eres más del horror que yo porque tus gustos son más o menos. No, es que aquí yo misma, físicamente o desde el punto de vista estético, no soy la persona más gótica porque me encantan las flores también. No lo llevo a extremos, ni llevo piercings, ni llevo tatuajes. O sea, el gótico que entendemos ahora, que se entiende más moderno, no es el original, es una evolución. Y también es aceptable. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, es algo que a nivel académico me aporta mucho en mi vida personal, porque aprendo leyendo terror, leyendo gótico, leyendo horror, sobre todo lo gótico, sabéis que es la vertiente que a mí me gusta más,
yo aquí me nutro, mi cerebro se nutre, me estoy alimentando de conocimientos que me están sirviendo para otros ramos en mi vida profesional, y es lo que os recomiendo que hagáis, que le saquéis, bueno, que le saquéis provecho a algo que originalmente muchas personas piensan que tan solo es un hobby. Bien, entonces, también estoy de acuerdo con Xavier cuando él dice que también es posible, y él dice, y diría beneficioso, ver las numerosas obras que ahora, hoy en día, estudiamos bajo el término general de gótico, como el comienzo de una cristalización más amplia de la ficción de terror. Tenéis que leer el libro porque veis que hay bastante... Hay que analizarlo bien, ¿eh? Es para irlo digiriendo poco a poco porque hay mucha información. Fijaros también qué curioso cuando David Punter, que es también un profesor inglés de la Universidad de Bristol, él nos dice que el gótico es una forma particular de literatura de terror. Cuando empezamos a ver definiciones de diferentes investigadores, profesores, escritores, realmente nos confundimos. A mí me está llegando a confundir, pero creo que ahora vamos a llegar al momento en el que lo vamos a tener más claro con la siguiente parte. Entonces, lo que vemos es que hasta la primera fase, los primeros años del gótico, el terror, el horror, vemos que se mezclan bastante los términos y que no queda claro, pues quizás las características se quedan muy mezcladas y es difícil separarlos. Lo que vemos es que a partir de los años 70, del 1970, empieza a haber ya una separación de alguna manera del terror, el horror, y se reconfiguran en lo que él llama en términos de género. Con ello él dice, y aquí lo que tuve que hacer es coger de las varias definiciones y elaboraciones de lo que él hace de terror, horror y del gótico, he cogido lo que me parece más relevante para la sesión y el vídeo de hoy, ¿vale? Entonces él, del horror nos dice que es superpuesto a una tradición masculina de escritura gótica. Es la escritura de la inmediatez, la conmoción y la confrontación, es la ficción de lo sobrenatural plenamente realizado, es la literatura de la sensación, es la escritura de la conciencia tensa y angustiada, es visualmente gráfica hasta el punto de ser morbosa y que tiene más que ver con el cuerpo. Y un ejemplo que nos da es la obra que a mí siempre me ha fascinado y me ha llenado de terror y de horror a la vez. Son los hechos en el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. ¿Os acordáis de aquella película que transporta al muerto antes de que muera? Lo transporta a ver en su muerte. Lo tengo que volver a ver porque no recuerdo bien en qué momento se transporta. Pero es en ese momento en el que no deja, hay un experimento con esta persona, no deja que acabe de morir porque queremos información del más allá. Y entonces el cuerpo está muerto, pero no está muerto. La conciencia sigue viva, pero el cuerpo ya está muerto. Entonces esta obra a mí la versión de la película, tengo que leérmela bien. La tengo por aquí, pero es que con tantas cosas he leído, con lo lentita que voy, pues la verdad, que todo cuesta tiempo. Es fascinante y es un muy buen ejemplo, no el único, por supuesto, es un muy buen ejemplo de literatura de horror. En cuanto al terror, Xavier nos dice que se ha convertido en sinónimo de femenino, se apoya en la oscuridad, el aplazamiento y el suspense, simplemente gesticula hacia la existencia posible, pero en última instancia improbable, de los fantasmas. Es la escritura de la sublimidad, siempre firmemente arraigada en el cuerpo, pero no en el tema, en la parte del horror, sino más bien en la mente. Como modo, a menudo frustra el sentido visual, ocluyendo los lugares de perturbación con velos, cortinas, tapices y mamparas. No acaba de ser igual, pero como son tan parecidos, para nosotros puede llegar a confundir. En palabras de mi amiga Tracy Fahey, amiga y escritora, el horror está relacionado con el cuerpo, como dice Xavier, es físico y visceral. Aquí vemos más sangre, todo más visual, mucho más, que te hace reaccionar, ¿no? Mientras que el terror es más mental, es el espacio de la casa, por ejemplo, las energías de una casa, como tú
te puede volver loco y es todo mucho más mental, lo que nos pasaría en un Shirley Jackson, por ejemplo. Entonces el gótico lo que hace es que abraza a ambos, y esta imagen me encanta, de Tracy. Sin embargo, hay que decir también que nos comenta Xavier que hay mezclas a veces de horror y terror que se pueden identificar en varias ficciones góticas de la época. Entonces, como veis, hay mezclas, hay mezclas. Según Aldana, para él lo gótico, en una de las definiciones que él da, porque da mucha información y da varios ejemplos, es que ahora, hoy en día, se aplica de manera mucho más general a la literatura no realista o a la literatura que se basa en un conjunto de imágenes, figuras y escenarios que asociamos fácilmente con el gótico de la primera ola y es, por lo tanto, mucho menos intuitivo que el horror. ¿Vale? Eso es para irlo analizando, ¿eh? Si es un vídeo que os gusta, es para irlo parando, ir tomando nota, tomando apuntes y ver cómo se va complementando con vuestra definición inicial. Entonces, el horror, por supuesto, hoy en día ha ido evolucionando. No tenemos aquí ahora espacio para hablar de cada autor, que tendríamos que dedicar cada autor, desde el origen hasta los que tenemos hoy en día, los autores americanos y los de Estados Unidos. Esto es lo que hace bastante bien Xavier en el libro aquí, lo que se hacen los varios autores. Lo hace bastante bien, lo que pasa que es un trabajo muy, muy arduo. Leerlo por favor, porque está súper bien, está en inglés, o sea que los que sois de inglés, perfecto, los que no, pues a ponerse las pilas, que para eso estamos, pues estamos aquí, si queréis que os ayude, claro. ¿Cómo ha ido evolucionando el horror? Una de las nuevas etiquetas o de los subgéneros o como lo queráis llamar, de combinaciones del horror, es lo que llamamos, lo que conocemos como cyberpunk, splatterpunk, tecno-horror. No sé si aquí en España se llama tecno-horror también, supongo que sí. O lo raro, en inglés the weird, lo raro, lo extraño, que como dice Xavier Aldana, pertenece a la ciencia ficción, a especulativa, a la ficción u horror o a todos ellos. O sea que lo extraño es tan general que lo podemos encontrar en cualquier entorno. Lo que hemos heredado es lo que nos dice Xavier Aldana. ¿Qué hemos heredado? Hemos heredado de aquel gótico, de aquel horror, de aquel terror inicial victoriano. Bueno, no tan inicial, porque había una primera ola anterior, es que los escritores victorianos desdibujaron la frontera entre lo gótico y la ficción y lo horrible de la vida. Y este es el legado que nos han dejado en el horror contemporáneo de nuestros días que consumimos tanto en libros como en televisión. Así que, ¿qué os parece? Espero que os haya gustado. Es una introducción breve, es la primera cata a estos tres términos, a animaros a que empecéis a describir, a que no os quedéis solo con la primera información que veis. Y para aquellos que todavía no estáis familiarizados con lo que es la literatura gótica o el modo gótico, tengo un descargable gratuito de 45 minutos. Es una presentación en la que tenéis unas diapositivas en las que os voy comentando para daros una primera idea, una primera introducción a la literatura gótica, con los elementos básicos, las etapas y quién está hoy en día a cargo de algunas de las personas. No todas las caras de las personas que se dedican a investigar el gótico están ahí, lo tengo que ampliar a muchas más personas. Pero es un muy buen inicio a que estéis introducidos en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué os puede servir esto? ¿Por qué os puede servir saber definir entre horror, terror, lo gótico, una introducción a la literatura gótica? ¿Para qué me sirve? Pues bueno, primero para satisfacer tu propia curiosidad, porque la lectura y ver series es un hobby. Pero cuando estamos leyendo estamos aprendiendo muchas cosas. Cuando estamos viendo la tele también aprendemos muchas cosas. Desarrollamos nuestra parte empática, aprendemos o incrementamos nuestro vocabulario, aprendemos nuevas maneras de expresarnos, aprendemos, aparte del tópico del que trate el tema, estamos también mejorando nuestra lengua o la lengua extranjera si es que estamos estudiando una segunda lengua. Entonces, a modo de hobby sí, pero también nos puede ayudar para todos los que sois escritores o queráis escribir algún día, para tener bases, para tener material, para tener herramientas para poder escribir. Y por otro lado, para los que sois profesores, los que sois docentes como yo, por favor, yo creo que
esta área no se trabaja lo suficiente en las escuelas, por no decir que no se trabaja, y que creo que tendríamos entre todos que empezar a incentivar un poquito el conocimiento por la literatura gótica, el horror y el terror, que hay jóvenes que les gusta esta literatura y de alguna manera está arrinconada, está arrinconada. Entonces, si queréis bajaros esta presentación gratuita, solamente tenéis que ir a gothicalice.com/Gothic Intro Video. Está tanto en inglés como en español. Encima lo tenéis bilingüe. ¿Qué más queréis? gothicalice.com/Gothic Intro Video. Os dejo los datos, toda la información aquí debajo del vídeo si estáis viéndolo en YouTube. Y como siempre, por favor, darle al like, compartir, campanita, todo, apretar todo, suscribiros, seguirme. Tengo material por todos lados en varios formatos, así que si os gusta lo que hago, si me queréis continuar viendo y no pensáis que soy un tocho o un pedazo, o como se llame esto, o una plasta, pues me seguís, que tan contentos. Que muchas gracias, que espero que estéis pensando ya si habéis hecho bien las definiciones o no de horror, terror y lo gótico, si os habéis si os habéis desviado mucho o si realmente habéis acertado bastante y cómo os habéis sentido. Dejadme vuestros comentarios aquí, por favor, y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo, que muchas gracias y que sigáis siendo tan góticos como siempre. Venga, un besito. Hasta pronto.